Entonces, para comenzar, vamos a tocar el tema del significado del discipulado. Se encuentra aquí en Mateo 28, donde hay dos aspectos de esto de discipulado. Se trata de dos aspectos. El primer aspecto es de hacer discípulos, versículo 19. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. La idea de hacer discípulos es de hacer cristianos, conversos al Señor, de ir a predicar el Evangelio, como se detalló esta mañana en la primera sesión, aquel Evangelio, el poder de Dios para salvación. Y esto de predicar es hacer discípulos, de discipular las naciones. Es de ganar personas a Cristo y formar iglesias cristianas en estas naciones. Eso significa discipular. Si usted busca, por ejemplo, la palabra discípulo en el Nuevo Testamento, usted va a ver una diferencia. Una ocasión cuando la palabra discípulo se usa en tres diferentes maneras. La palabra discípulo en los evangelios se trata de los seguidores de Cristo, aquellos que están bajo los pies de Jesucristo, aprendiendo de Él. La palabra mathetes, la palabra griega de discípulo, significa aquel que está aprendiendo, estudiando. Quiere ser como aquel que le está enseñando. Y en los evangelios, la palabra discípulo era aquellos que estaban siguiendo a Jesucristo. Y Cristo trataba con estos y dándoles los detalles, los requisitos para aquellos que iban a ser discípulos reales. Usted reconoce, por ejemplo, en Juan 6, que muchos discípulos se apartaron de Jesucristo, dice. Es decir, no todos los discípulos eran creyentes, eran discípulos, pero no eran creyentes. La palabra discípulo en los evangelios es bastante amplia. Incluye los que son reales y los que no son reales. La palabra discipular en Mateo 28 significa de conversión, que se predique el evangelio y que las naciones vengan a Jesucristo y se señala por el bautismo en el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahora, si uno sigue la palabra discípulo al libro de los Hechos, ve una diferencia, que la palabra discípulo en los Hechos significa cristiano. La palabra casi mayormente es para aquellos que son cristianos, ya son conversos, ya pertenecen a Cristo, son miembros de la iglesia de Jesucristo. Esto significa discípulo. Entonces, discipular primeramente es de ganar a gente a Jesucristo. La palabra que uno usa hoy en día, vamos a discipular a los creyentes. Esa palabra no se encuentra en el Nuevo Testamento. Ese verbo no existe. Lo que sí existe es lo que se encuentra en versículo 20. Note versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. A eso la iglesia moderna hoy en día usamos un término, a eso le llamamos discipular, de enseñar, de llevar al nuevo creyente, de esto de niño en Cristo a cierto nivel cristiano. Ese es discipular, de todo lo que Cristo nos ha entregado en la palabra, toda la escritura, todo lo que Cristo nos dio, eso vamos a enseñar a los creyentes. Eso significa discipular.